Vieron que San Pablo, si ustedes leen, por ejemplo, carta a los romanos, ustedes van a ver que San Pablo siempre anda en cuestiones de la ley, el amor, la fe. Siempre es como que se pone medio intrincado. No sé si ustedes lo vieron a eso, pero yo cuando primero empecé en mis caminos de fe, amaba a San Pablo por cómo me explicaba la palabra de Jesús y cómo me hacía llevarla en práctica, pero lo que me pasaba siempre era que me hablaba de la ley, cómo cobraba valor, pero no tenía tanto valor, pero tenía más valor otra ley, ¿no? Sin dejar de que esa ley tuviese valor, ¿no? Me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Era un desastre para mí. San Pablo me hacía volver loco en los primeros tiempos. Y por bastantes años, yo creo que durante 4 años estuve que San Pablo me volvía loco a veces. Claro, después entendí. Y la libertad del que él hablaba era que cuando la ley se hacía amor, que no es que se hacía un mandato, una orden que te la digo porque te la digo, ¿no? Porque prácticamente hasta castrense, ¿no? Esto es así y tiene que ser así. ¿Qué pasa? Los judíos tenían ese problema, que tenían que obedecer todo, y si obedecían todo lo que le decía la ley, estaban salvados. ¿Y qué pasó con Jesús? Les viene a cambiar el paradigma, les viene a cambiar todo. Dice, si esto no va de corazón, por más que obedezcas todo, acá no pasa nada. Si las cosas no están dadas de corazón, entonces ese era el escándalo de la mayoría de los fariseos, que eran tipos que cumplían la ley. No era que vos te imaginas un fariseo y vos decís, bueno, que era un tipo malo. No, no era un tipo malo. Cumplían la ley. San Pablo había sido fariseo, ¿no? Cuando era Saulo. Cumplía la ley. Pero ¿de qué manera la cumplía? La cumplía de tal manera que se dedicó a matar y perseguir cristianos después. Miren hasta qué punto puede llegar una persona a cumplir una ley, y era un mandato de Dios, no es cierto, pero llegó al punto de matar a una persona por la ley. Así que la ley en sí misma no es buena si no está Cristo. ¿Está? Y ahí cambian los paradigmas. Y nosotros tenemos una estructura mental, Pues si vos vas a la facultad te dicen, esta es la ley de tal cosa. Entonces vos estudiás, así opera el cuerpo, así opera el derecho, así opera tal cosa. Y tenés una estructura. Y somos tendientes a la estructuración de las cosas. Bueno, en la fe de los judíos pasa lo mismo. Y en la fe de los católicos también. ¿Qué hacemos primero? Bueno, primero señalamos con una agudeza terrible nuestros propios pecados. ¿Y desde dónde los señalamos? Primero cuando lo vemos en el otro. Y te imaginas, si nosotros lo vemos en el otro, basándonos en la ley solamente, ¿qué pasa cuando me miro a mí? Es ese del señalo así, con el dedo así, pero con el otro me estoy señalando, ¿viste? Y es duro, porque vivís una fe jodida. Entonces, esto es un poco para aclarar, y sobre uno de los pecados que los tenemos todos, de alguna manera, y que es bueno tratarlo porque aparece en la oración personal, que es el escrúpulo. Y San Pablo en Romanos 3, del 9 en adelante, yo les voy a decir que pueden leerlo todo, hasta 31, San Pablo se dedica a explicar un poco todo esto, y en un proceso que él tiene de ir explicando, tenía un tema, ¿no? Él estaba predicando a los paganos que no venían con la tradición de la ley judía, Entonces le tiene que explicar también a los otros por qué eran tan rigurosos los otros al mirar a los griegos, a los romanos, y en este caso le habla a los romanos, ¿no? Dice, como los veían tan rígidos,
Dice, ¿llevamos ventaja los judíos? No en todo, dice. Acabamos de demostrar que todos, judíos y griegos, estamos sometidos al pecado. Y después muestra, dice, como está escrito, y pasa a nombrar parte del Antiguo Testamento. Pero yo quiero ir al otro, entonces después vamos al 19. Y en el 19 dice, ahora bien, las exigencias de la ley se dirigen, y me gustaría saber qué dicen las traducciones que tienen ustedes ahí, se dirigen a los súbditos de la ley. Y así a todos se les tapa la boca, y el mundo entero queda sometido al juicio de Dios. Por eso nadie será justificado ante Dios por haber cumplido la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ley nos señala el pecado. ¿Está? Y en cierta manera es como que decir, bueno, hasta ahí llegaste. Entonces, la ley te señaló el pecado. Pero ¿qué pasaba? Pero ahora, dice, independientemente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Es palabra de Dios. O sea, ampliemos el foco en lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, dice, se da a conocer la justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. ¿Qué pasa? Ya entra un camino de misericordia en esto, ¿no? No es una ley que señala, sino que te levanta del pecado. Y por la fe, viste que los evangélicos la simplifican ahí, pues, o sea, si creo estoy salvo, ¿no? Bueno, la teología no dice eso, la teología me está diciendo otra cosa, que la ley está, hay que cumplirla, pero Cristo te salva, te libera, y por fe, si seguís ese camino, vas al cielo, punto. Ya porque es un camino de conversión, y ya por fe estás. Dice, todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado, sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús lo ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen, es decir, en la pasión y cruz, nos libera de la atadura, no solo del pecado, sino de la ley que me ataba a ser un pecador por siempre, ¿no? Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado. Vieron que hay gente que todo el tiempo revuelve el pasado, ¿no? Tiene un proceso del pasado, en el pasado, y aún personas de mucha fe. Es como que esto le vuelve, pero le vuelve por no haber tratado en la oración verdaderamente esto, y no haber leído la palabra de Dios también, con esto, ¿no? Meterle el foco a la palabra y quedarme leyendo la palabra e interpretarla en el pasado. Y demuestra su justicia en el presente, siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. O sea, ¿quién te justifica? ¿Quién te hace justo? Jesús. Si fuese por la ley, ninguno de los que estamos acá somos justos. Y esa es la misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos acá somos justos. Dice, y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda excluido.
¿Qué se habla de orgullo? Yo que cumplo con las leyes y las cosas, y hago todo, hago mi rosario diario, hago esto, hago lo otro, y viene aquel pecador, ¿está? O cosas por el estilo, y también, ¿no? Hasta nos quejamos de aquel que lo juzgamos como malo, y decís, mira, ¿y este ahora? Bueno, ¿y en virtud de qué ley? ¿Por la ley de las obras? Miren lo que hablábamos la otra vez, ¿eh? ¿Por la ley de las obras? Nada de eso. Por la ley de la fe. Porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Subraya esto, ¿eh? No estoy hablando que obres bien, sino de las obras de la ley. O sea, que vos hagas algo porque está en la ley. No porque es voluntad de Dios, que esto es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? No porque esa voluntad que te lleva, esa voluntad de Dios que te lleva a hacer algo bueno, ¿no? ¿Acaso Dios es solo de los judíos? Bueno, ¿no lo es también de los paganos? Ciertamente también de los paganos. Porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a los judíos circuncisos y a los paganos. Bueno, acá estaba hablando de los que decían si había que circuncidarse o no. Bueno, significa eso. Bueno, entonces, ¿significa eso? Pregunta de nuevo, ¿significa eso que con la fe invalidamos la ley? De ningún modo. Antes bien, la confirmamos. ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez de que el proceso tiene que ser sincero de todo lo que hagamos, ¿no? Va haciendo toda una explicación y casi siempre en la iglesia nos pasa eso, ¿no? Primero queremos, es como que nos tendemos a estructurar a propósito para poder llevar un orden, pero llega un momento que hay cosas que nos damos cuenta que no podemos, que no llegamos, que nunca puedo, no logro esta perfección. Ojo con eso, porque anhelamos la perfección, pero nunca la vamos a obtener. Y en eso, ahí empieza un problema de escrúpulos, ¿eh? El problema es cuando el exceso de escrúpulo empieza a ser un problemita, ¿eh? Y en la oración personal, ¿qué es el escrúpulo? Es no identificar en la oración personal cuando me estoy juzgando a mí mismo. Y por eso no despega mi oración personal, ¿eh? Vieron que casi siempre cuando tenemos temas bastante profundos que tocamos, después cuesta orar, ¿eh? Porque queda una perturbación. ¿Y cuál es la perturbación que queda? La perturbación que queda es justamente del egocentrismo y también de lo reglamentario que soy. O sea, si yo tengo un montón de reglas internas y tenemos una prédica y te das cuenta que en esto fallás, yo no, pero en esto estoy fallando. Y me empiezo a dar. Entonces no puedo ingresar en oración. Entonces después viene y dice, che, yo no pude entrar en oración. Tal vez estuvo jodido el grupo hoy. No, vos estuviste jodido, ¿entendés? O sea, el grupo no estuvo jodido, ¿eh? Entonces, ahí hay un problema. Y eso es lo que quería leerles. El escrúpulo. Dice, orígenes de los escrúpulos. Sienten grandes escrúpulos de conciencia y se confiesan repetidas veces. Sin embargo, no trabajan seriamente en corregir los defectos de todo, de donde vienen la ansiedad y el remordimiento. O sea, como base de algo que tiene que ver con el escrúpulo, que el escrúpulo es la mortificación de la conciencia, ¿eh? Mediante una desconfianza con Dios, porque no confías en la misericordia de Dios. Entonces, ¿en qué confías más? En la ley. En la ley. Estás confiando más en la ley que en la misericordia de Dios. Sí, sería moral, pero claro, pero no, legalista. Porque la moral cristiana es buena.
te lleva a buenas cosas. El problema es que cuando vos la moral la llenás de otras cosas, de la ley, fuera de la misericordia de Dios. Yo a veces veo personas que le exigen, por ejemplo, directores espirituales. No, vos estás en este proceso, no podés comulgar, pero si la persona se está confesando y está en un proceso de conversión, todos estamos en proceso de conversión y no podríamos nadie estar comulgando, por ejemplo. Porque todos llevamos un proceso de acá que nos morimos. El tema es tener conciencia de pecado y trabajar ese pecado. La raíz del escrúpulo es el orgullo. Bueno, por eso la ansiedad y el remordimiento, o sea, justamente la genera eso. El orgullo es pensar que yo puedo mejorar algo. ¿Está? Y sí, quizás puedo, pero el tema es desde dónde lo estás haciendo. Si lo estás haciendo desde la rigurosidad. Miren el joven rico, un cumplidor de toda la ley. Ahora, siempre la pregunta teologal es esta: ¿Jesús realmente quería que deje todo? ¿O lo puso a prueba en ese momento para decir, ese joven rico no se salvó? No se sabe, pero lo dejó triste, dice. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes, dice, ¿no? Y a veces decía, bueno, eso es para ricos. No. A ver, ¿qué bienes vos acumulaste que no tienen que ver con una cuestión monetaria? ¿Está? Era donde tenía como los afectos o los apegos. Apegos. Los apegos que él tenía, entonces Jesús le puso aquí. Se probaron los afectos. Exacto. Por eso se obsesionó. Exacto. Porque no fue, si no puedo. Exacto. Eso tiene que ver con la prioridad, la orden general. No es la prioridad, sino es cómo mirás. ¿Está? Pero son todas las cosas. Son todas las cosas. Porque si vos la ley la mirás como una ley de amor, ¿qué sucedería? Si vos, o sea, un padre le dice a un nene chiquito, no toques la plancha cuando está prendida, bueno, es una ley de amor. Para el nene no. Pero para la vida de la nene sí. Pero para el nene no. Y así nos comportamos con Dios. Pensamos que nos está diciendo que no porque es no. Pero se está cuidando. Te está cuidando. Y aparte, nos dio la palabra para que entendamos por qué no. Y el gran problema que tenemos es que no vamos a la palabra y no vamos a la santa doctrina. O sea, ¿viste? Hay veces que digo, bueno, hagamos todo el esfuerzo. Hagamos todo el esfuerzo. No puede ser que nos pase eso. Y el escrúpulo, esto me gustó y se lo quería decir, ¿no? Es un problema muy grande porque te quita la efectividad de tranquilizar tu conciencia. Creyendo que estás yendo por el lado de la ley y de lo que tenés que hacer bien. El tema es que te autocondenás. Claro. Bueno, hubo un retiro de Pentecostés que dimos, habló mucho sobre la contrición y la atrición. Bueno, ese retiro yo pensé que le iba a caer mal a mucha gente, pero le vino bien a otros. Porque el tema es quién te juzga. Vos cuando te tenés que mirar algo, ¿quién te juzga? O sea, cuando vos te vas a poner en una oración, ¿quién te está juzgando? Está buenísimo preguntarse eso. ¿Quién es el que te juzga en este momento? ¿Quién es tu juez? ¿Quién dijo que iba a ser tu juez? Jesús, no vos. Por eso cuando decimos entregar justamente, entregar a Dios, cuando se dice entregalo a Dios, lo tenés que entregar en esa confianza de un juez justo, que entiende tu debilidad, que sabe que estás queriendo cambiar y que estás en un proceso. Eso tiene que ver mucho con la enseñanza de la iglesia. Muchas veces se te ponía a leer decimos pecado, vos sos culpable. Entonces no conocías el amor de Dios. Porque ese cura o ese catequista no conocían el amor de Dios. De eso estamos hablando, de que
Cuando se instituye un ministerio, no podés poner, ¿entendés? Alguien que no conoce, que conoce la ley, pero no conoce la misericordia. Entonces, dice, esto es señal de que los escrúpulos, o sea, cuando tenemos ansiedad y remordimiento, dice, esto es señal de que los escrúpulos radican en el temor del castigo de Dios y no precisamente en el deseo de perfección. Se considera pecado lo que de suyo no lo es. Y esto por dos motivos. Primeramente, y escuchen esto, primeramente, el desordenado amor propio, pues de ahí procede un temor excesivo a cualquier cosa que le pueda contrariar. Cuando nos contraría algo, ¿qué sucede? Vuelvo a repetir. Se considera pecado lo que de suyo no lo es. Y esto es por dos motivos. Primeramente, el desordenado amor propio. Desordenado amor propio. Pues de ahí procede un temor excesivo a cualquier cosa que le pueda contrariar. Hasta ahí vamos. Por lo cual, aunque estos aparecen exteriormente como fieles observadores de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, en realidad no cumplen el precepto de la caridad, porque todo cuanto hacen no lo hacen por amor, sino coaccionados por el temor. Y acá viene el tema del amor propio, para que lo entiendan. Para no condenarse. Por tanto, obran por egoísmo y no por amor a Dios. No pueden, pues, confiar en el Señor porque no son fieles a Dios. Antes bien, toda su vida interior es temor y temblor, trabajos y miserias. Todos sus ejercicios de oración, trabajo y penitencia, obras de misericordia, todo lo hacen para echar de sí algún temor. Y de nada les va a servir eso, cuanto más se aman a sí mismos, tanto mayor es el miedo a la muerte, juicio y penas del infierno. Miren lo que puede ocasionar el escrúpulo, que te puede confundir que estás haciendo algo por amor y lo estás haciendo por temor, y te puede esclavizar, te puede condicionar tu vida de oración, porque vos te imaginás que estás todo el tiempo pensando, decís, tengo que salvar mi alma, y por ahí me viene así, decir, tengo que salvar el alma de aquel, tengo que salvar el alma de aquel, y ay, no lo puedo salvar, y voy a tratar de salvar la mía. Bueno, está todo el tiempo pensando, ¿entendés? Que primero es el salvador, puede ser el salvador del otro y es el salvador de sí mismo. Y es angustioso ser el salvador de sí mismo, porque como vemos no nos podemos salvar a nosotros mismos. No reaccionamos a esto. Es una de las principales cosas que tenemos todos los cristianos. Ninguno zafamos de esta. Ninguno zafamos de esta. Fíjense lo que puede hacer. Y perdón. Sí. Está alimentado, yo tengo grupos, está alimentado muchos grupos. Sí. En grupos marianos está alimentado también una mirada de salvar el alma, salvar el alma. Sí. Pero no puede estar, a ver, la iglesia no puede estar como una policía todo el tiempo mirando qué hace, ¿entendés? O sea, no. Me parece como que se recontra la iglesia. Sí, porque va sobre cosas muy internas nuestras. Vos te imaginás, si nosotros tuvimos un evangelio más del infierno que del cielo, ay, no quiero eternamente, ya la pasé mal en la vida, encima me voy a comer el infierno. ¿Entendés? O sea, no, bueno, tengo que hacer algo por mí, para mí. Cuando vos estás así toda tu vida, tu fe también está mal arraigada. Es ahí donde ves a personas que vos decís,
están todo el tiempo rezando el rosario, pero no oran el rosario y no oran su conversión. No miran cómo Jesucristo es el que te justifica y ellos se quieren justificar ante Jesucristo. Y ahí te vas a dar cuenta de esto en la oración, cuando te justificás. Bueno, Señor, pero ¿viste el pero en la oración? Cuando ustedes le ven el pero, decir, bueno, ese pero no hace falta aclararle a Dios, pero viste, soy débil, me gusta el chocolate, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Estoy diciendo. Pero ese pero, bueno, ahí hay un rasgo. ¿Tenés escrúpulo? ¿Un escrúpulo santo? El único escrúpulo santo que existe es el de no cortar tu relación de amor con Dios. Relación de amor. No de rigidez ante la ley. Cortar. Claro. O sea, el buen escrúpulo, el escrúpulo santo es ese. ¿Está? Es tu relación de amor. Pero el escrúpulo sería el santo temor de Dios, ¿sí? Pero viste que algunos dicen inescrupuloso. Bueno, ya ese directamente inescrupuloso no tiene escrúpulo. O sea, directamente no le teme que pase nada, ¿entendés? Entonces, pero el escrúpulo como pecado se puede confundir con el santo temor de Dios, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, viendo esto, que es una traba fundamental, ¿para qué? Fíjense, nosotros hacemos oración, entonces vamos a ir con los pasos que tenemos en la oración. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Ustedes se acuerdan cómo es el esquema de la oración que nosotros hacemos acá? ¿Cómo se empieza? Alabanza. Y la alabanza, ¿qué sostiene? ¿Qué hay que sostener en la alabanza cuando nosotros empezamos? ¿Qué le decimos a Dios? No es un examen, Bueno. Sí, exacto. Lo ponemos como centro. Por lo que es. ¿Y qué es? ¿Qué le dirías? ¿Por qué? A ver. ¿Vieron? O sea, hay muchas cosas para decirle a Dios, pero nos quedamos como cortos. Es el Señor, es esto, el otro, es por lo que es, me dijiste, y yo dije, ¿qué es? El Señor me dijo. ¿Y vos qué más le dirías que es? ¿Conoces a tu padre? Un padre, ahí está. ¿Y un padre qué? Padre todopoderoso, amoroso. Dios de misericordia. Dios de misericordia. Ahí vamos saliendo. ¿Qué más? Entonces dijimos, ¿por quién es? Hemos sostenido, ¿quién es? Bueno, es Padre. ¿Cómo es? Amoroso, todopoderoso, misericordioso. Por sus obras falta también. Creador. ¿Y quiénes somos sus obras? Nosotros. ¿Qué hacemos si vos haces una buena oración acá? Acá se tendrían que empezar a romper los escrúpulos, porque somos hechura. Y cuando vienen eso, se empiezan a romper, hay que romperlos. Tenemos esa posibilidad de romperlos. La misa, en su misericordia, tiene ese proceso. La primera parte es el Padre. Entonces, ¿qué pasa con el Padre? Bueno, el perdón, la liberación nuestra. ¿Para qué? Para estar tranquilos en la misa, que es el pedido de perdón. Después de ahí, nos soltamos como niños, le decimos, gloria a Dios. Esos son los procesos. Después, con Jesús, ¿qué pasa? Bueno, también un proceso. La muerte de varias cosas nuestras entregadas en el altar, junto con las ofrendas, con todo, para una nueva resurrección. ¿Y después qué sucede? ¿Qué cántico viene después de la consagración?
Entonces, todas las secuencias que tenemos nosotros en misa, en todo lo que sea, hay un proceso de perdón, liberación, estate tranquilo, viví en mí. O sea, Él se entrega primero todo el tiempo y siempre, primero, recibe lo que tengas para darle, para que estés tranquilo. Después se entrega, muere por ti, renace por ti, se entrega para ti. Todo el tiempo es para ti. Él solo se dona, Jesús. Nosotros no tenemos que hacer nada en todo esto. Y en la oración pasa lo mismo. Por eso las contracturas no tendrían que existir. Entonces, por sus obras, bueno, tenemos un montón de obras. ¿Te contracturás? Bueno, el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a pedir el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué preguntamos? ¿Qué necesito de Él? ¿Preguntamos eso? Si nosotros primero le decimos, Señor, necesito esto, ¿qué sucede? No hay un diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que preguntar, ¿qué necesito de vos? Puede ser un montón de cosas, ¿está? Pero, ¿qué necesito de vos? Bueno, que me haga ver mi pecado muchas veces con claridad, porque a veces yo me estoy señalando por los escrúpulos un montón de pecados. Muchos de esos pecados están en un proceso de conversión. No seas juez, porque eso lo hace el demonio. El demonio es el que indica, te dice, pero viste, pero viste, pero viste. Eso es lo que está pasando. Entonces, ese es el proceso, ver con claridad, Señor, ¿qué querés en realidad que yo trabaje? ¿Qué querés en realidad que se purifique en mi vida? Que podés también mostrarme la raíz del pecado. Exacto. Que me abra nuevas inspiraciones. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, le puede decir, Señor, mirá, te ofrezco mi alma, te ofrezco mis ojos, te ofrezco todo esto para el servicio, para lo que vos quieras? Yo te lo doy. Cuando verdaderamente no hay ofrecimiento sincero, ¿por qué es? Porque hay miedo a Dios. Y eso sos vos, no es Dios. Son tus escrúpulos. Eso es como los talentos. El miedoso. Dice, vos sos alguien que exige lo imposible, vos me exigís. Entonces, como me exigís lo imposible, voy y entierro el talento. Y por las dudas. Bueno, ¿qué parte de mis emociones y pensamientos, en la parte del Espíritu Santo, qué partes de mis emociones y pensamientos les abro para que inspire cambios? Escuchen la última palabra. ¿Qué parte de mis emociones y pensamientos les abro para que inspire cambios?